¿Somos cuánto? Estefano. Ya estamos grabando, 70. son 78. Sí. Pero esperemos, yo creo que unos 5 minutos más que llegue un poco más de gente, ¿o no? ¿Tú crees? Hay bastante gente en la sala de espera, Estefano. ¿O no? Estoy admitiendo a todos los que están en sala de espera. En este momento nadie. Ah, están admitidos todos. Todos. Ya. Ah, entonces empezamos. Empecemos nomás. Estaba escribiendo Catherine al chat que dice que no tiene, que sigue en silencio. Sí, esto está Oye, bien. sí. Están Están todos en están todos por- silencio. Están todos en silencio. Te voy a escribir. Claro. Explícale. La doctora Esperanza está en la sala de espera, Estefano, y la doctora Jimena, Talcahuano. ¿Es cierto? ¿Tú la ves? No. ¿No? Ya entró ella. Ya está. Ya está. Le leo conmigo. Karen, ¿ya tiene audio? Yo sí. Bueno, hay personas que no están escuchando, pero eso tiene que ver desde su propio computador. Revisen Así el es. audio de su computador. Sí. No van a poder hablar en la reunión porque van a tener sus micrófonos bloqueados, pero sí tienen que escuchar, por supuesto. Así que revisen sus audios. Sí. Revisen el sonido del computador. Habrá que escribir eso, ¿no? Sí, se lo escribí también en el chat. Sí. Es que muchos de nosotros no sabemos usar bien el Zoom. Entonces, eso es un problema también. Ahí está. La doctora Esperanza está escribiendo en el chat. Sí. $86. Cuando estamos presencialmente esperamos hasta unas 11:15. Eso es lo que... Ahora es más fácil. Yo creo que debería. ¿No está la Paula? Ya, sí. Empecemos mejor. Paula está con el micrófono activado, hay que revisarla. A veces. Ella tiene control de eso. Ah, ya, es Igual que que- me caí, Ahí fue está. por eso que me caí, no me había dado cuenta. Ya. Ya empezamos política. entonces. Demos Sí. la bienvenida. Vamos. ¿Está Claudio? Sí. No, sí, sí, sí ¿No? está. No, yo no lo he visto. No, no está. Necesito que esté Claudio. Bueno, empieza nomás, Paula. Ya, bueno, dejo al último al Claudio. Buenos días a todos, agradecerles la participación a esta, nuestra segunda charla, modalidad online Zoom. Tendremos al doctor Francisco. Bueno, y más que nada yo quiero hablarles un poquito de la fundación, decirles que quiénes somos. Somos una fundación, Círculo Polar es una fundación sin fines de lucro, que está para todo el universo TAP, tanto como para pacientes, para familiares, para trabajadores de la salud, profesionales de la salud. Y están todos invitados, porque la idea de esto es aprender y desmitificar un poco este trastorno con el que convivimos.
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos estas charlas de psicoeducación 2 veces por mes y estamos apadrinados por la Xochitap. Y la Xochitap es quien nos da sus psiquiatras y los psicólogos, nos ayuda con toda esa organización técnica. El Círculo Polar también cuenta con una directiva que somos 5 personas. Yo soy Paula Trujillo, soy directora fundadora o socia fundadora y vicepresidenta del Círculo Polar. Yo soy la encargada de recibir a las personas, de acogerlas tanto virtualmente o presencialmente cuando se puede, ¿ya? Y le quiero presentar también a mi otro compañero, que sería Marcela Bernis. ¿Le podrían poner a Marcela Bernis? Hola, yo soy Hola, Marcela Marcela. Berni, soy la tesorera y directora ejecutiva, y por el momento estoy esperando que el círculo crezca y así recibir muchas donaciones. Además quiero agradecer a Xochitap por hacernos participar de esta sala de Zoom y esperamos alguna vez retribuirle estas atenciones. Gracias, Paula. Muchas gracias, Marcela. Les presento ahora a nuestra presidenta, también socia fundadora, Flavia Álvarez. Hola, buenos días. Quiero aprovechar que el tema de hoy es el estrés para acercarnos a esas palabras grandes que hoy día nos convocan, ¿no? Que es la contingencia, la urgencia y la emergencia. La contingencia del virus, de la pandemia, nos obliga a estar en esos espacios virtuales de reuniones. Estamos todos aprendiendo a manejar al Zoom. Sabemos que existieron algunos inconvenientes, algunos problemas en la citación, en la inscripción, en fin. Estamos aprendiendo y estoy segura que vamos camino así a lo mejor de nosotros para ustedes. Y muchas gracias por la paciencia en esta contingencia, ¿no? Con respecto a las urgencias, nosotros tenemos varios espacios de interacción dentro del Círculo Polar, ¿no? Queremos ser un espacio donde podamos conseguir vínculos confiables para nosotros y un cambio de experiencia importante. A mi lado aquí ustedes pueden ver que tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos un email, estamos construyendo una página web y tenemos un grupo de WhatsApp muy movido, muy interactivo, muy intenso, donde cambiamos experiencias, donde nos apoyamos. Y bueno, durante este año de vida que tenemos, poquito más del año de vida, hemos tenido en este grupo de WhatsApp específicamente 2 o 3 urgencias, ¿no? Entonces quería comentarles un poquito que cómo nosotros hemos sentido como directiva y también los colaboradores de nuestro Círculo Polar un poco de frustración. Nosotros no tenemos ni podemos atender a las urgencias del TAP, ¿no? Si hay un paciente en crisis, o por ejemplo, yo tengo un hijo con el trastorno, si mi hijo está en crisis, es muy difícil que el círculo atienda a la crisis. Lo que podemos hacer y estamos haciendo es informar. Podemos bien informar qué hacer dentro de una crisis, ¿no? Y para eso hicimos un protocolo que vamos a difundir. Acabamos de hacer, tiene 2 días, un protocolo que vamos a difundir en nuestra lista de difusión. A todos que quieran participar con nosotros en nuestros espacios, incluyendo el WhatsApp, vamos a ver, ahí están todas nuestras, la forma de cómo comunicarse con nosotros. Una persona tratando de entrar. Déjame apagar mi celular. Lo otro que quiero comentarles es que, dicho eso, que nosotros tenemos como informar sobre qué hacer en una urgencia, quería comentar también que el año pasado nosotros tuvimos una charla con el doctor Tomás Bader, que creo que es el único suicidólogo que hay en Chile. Entiendo que él tiene ese título. Y él nos dejó un teléfono del MinSal, que es un teléfono que no es exactamente para una urgencia del trastorno bipolar, ¿no? Que es este que es 600, 360, 77, 77. Este número es un número del Ministerio de Salud para la contingencia de varios problemas de salud, incluido el COVID. Entonces, no es exactamente un número a que podemos llamar frente a una crisis del trastorno bipolar. Y si llamamos ahí, por ejemplo, nos atiende una telefonista
y nos deriva a un profesional que puede ser un kinesiólogo, una matrona, una enfermera, que nos va a escuchar y después de escuchar nos va a poner en contacto con un psicólogo que podría llamarnos en 2-3 horas más. Y es así que funciona, en parte funciona, porque nos da algún tipo de contención. Pero claro, si comparamos con lo que existe, por ejemplo, en Canadá, que es un centro de llamadas anti-suicidio, donde cada persona, cada telefonista, cada persona que recibe la llamada, recibe un curso de casi un año de formación anti-suicidal, es totalmente diferente. Y como no está prohibido soñar, nosotros como Círculo Polar pretendemos algún día lo suficiente para montar, aunque sea una central chiquitita de teléfonos para nuestros casos específicamente, ¿no? Para eso estamos consiguiendo nuestra personalidad jurídica para poder postular a fondos y también para recibir donaciones. Eso vamos a informar con tiempo y bueno, este sueño de atender y de bien atender y de poder contener desde un teléfono, desde un celular, desde un espacio más virtual, es un proyecto. Mientras tanto, tenemos el protocolo que vamos a difundir en el grupo de difusión. Por último, quiero aprovechar, hemos vivido el estrés como planeta, no solamente como grupo ni como Chile. El planeta, mi país, el país de ustedes, el planeta está en una gran contingencia y que nos estresa mucho. Pero el estrés tiene dos caras. Puede dejarnos muy mal, puede hacernos sentirnos muy mal, pero también es un iluminador, es un umbral que debemos atravesar, levanta un umbral que debemos atravesar. El estrés nos muestra todo aquello que debemos aún crecer, nos da como una dirección, ¿no? Eso, muchas gracias por la atención, gracias Paula y sigamos. Gracias, Paulita. Bueno, gracias Flavia y bueno, están todos invitados a ser parte del Círculo Polar. Entre más seamos, más vínculos haremos, mejor estaremos y seremos una gran fuerza política, que es lo que nosotros nos proyectamos como grupo. Hay altas cosas que cambiar en este país a nivel de salud y político, básicamente. Así que, bueno, quiero dejarlos con Karen, que es nuestra secretaria ejecutiva. Hola, sí, gracias Paula. Buenos días. Como parte de la fundación, yo estoy a cargo de apoyar la directiva en todo lo que es correspondencia, gestionar espacios para reuniones y las charlas también de psicoeducación, monitorear los grupos del círculo y también varios temas administrativos internos. Bueno, en la charla de hoy estaremos como siempre acompañados por el doctor Cabrera, y asistiremos la exposición del psicólogo y psicoanalista Francisco Parr, quien nos hablará sobre el tema del estrés y la resolución de problemas cuando convivimos con el trastorno bipolar. Les recuerdo a todos los que están en la sala que sus micrófonos están bloqueados, justamente para que no se acople el sonido. Todas las preguntas que tengan, por favor, les pido que puedan hacerlas directamente al chat interno de Francisco Encina. Lo pueden buscar en la opción de búsqueda del chat, ¿ya? Él al final de la presentación va a leer sus preguntas a los profesionales y luego vamos a tener un feedback de ellos. Bueno, comenzamos ahora. Voy a dar la palabra al doctor Jorge Cabrera, quien es psiquiatra y profesor adjunto de psiquiatría de la Universidad de Chile y presidente de la Xochitl. Adelante, doctor. Gracias, Karen. Voy a hacer una breve presentación. Quiero mostrarles, ahí aparece en pantalla el ciclo de calendario. ¿Aparece, Estefano? No. No aparece. Compartir su pantalla. Voy a volver atrás. El botón verde. Sí. ¿Ahí? No, todavía no. Lo que quiero contarles es que vamos hoy día a terminar el ciclo que comenzamos de psicoeducación hace
9 sesiones atrás. Esta es la tercera sesión de este año, pero el año pasado hicimos 7 reuniones y recorrimos todo lo que se considera es necesario de ver en un ciclo de psicoeducación de trastorno bipolar. Esta modalidad de psicoeducación, que ahora la pasamos a hacer en forma online, es una modalidad que creo que tiene la misma efectividad que la modalidad presencial, y creo que vamos a comenzar de nuevo, a ver si estoy luchando acá, si aprieto acá. Usted dejó de ¿Cómo? hay que... Abajo, en los controles del chat. Y no estoy viendo, Bueno. one participant can share at a time, dice. Sí, pero debe seleccionar su archivo primero, doctor. Tiene que apretar el botón verde. Y ahí está. Ahí está, Ahí perfecto. está. Sí. Bueno, se ve bien la diapositiva. Como ven ustedes, hoy día vamos a tener la sesión número 10, que va a estar a cargo de Francisco Par, en donde vamos a hablar de manejo del estrés y estrategias de resolución de problemas de trastorno bipolar. Vamos a comenzar en la próxima reunión un nuevo ciclo, que yo creo que es bueno siempre. Las sesiones de refresco o de recuerdo son necesarias para quienes las hayan hecho, y para las personas que no han hecho el ciclo creo que es bueno porque van a poder presenciar el ciclo completo este año de nuevo. Así que la próxima sesión va a versar sobre una introducción de qué es lo que es un ciclo de psicoeducación, y sobre todo se va a comenzar a hacer énfasis en el llenado de la cartola de vida o carta de ánimo, que como ustedes saben es un tema muy importante para poder controlar los tratamientos y para poder medir la efectividad de los mismos. Quiero ahora tocar brevemente lo que nos estaba relatando Flavia. En Chile, el único modo de tener contacto con algún profesional es, como decía Flavia, a través de este número del Ministerio de Salud, el 600-360-777, cuando una persona tiene una crisis de angustia, una crisis vital o está con ideación suicida. Y de verdad que el Ministerio no responde o responde tardíamente o no responde del todo. Yo esta mañana, por ejemplo, llamé y me dejaron en la opción 4 esperando hasta que la llamada se cortó 4 veces. De tal modo que de verdad, tal como fue la experiencia de Flavia y de muchas otras personas en el círculo polar, es un número y un sistema que no funciona. Y no funciona porque en Chile, ustedes saben que del presupuesto de salud se destina solamente el 3%, lo que es una vergüenza nacional. Los psiquiatras hemos venido hace años abogando porque haya un cambio en el Parlamento de este porcentaje, digamos, en cualquier país desarrollado. Y no tan lejos, en Uruguay o en Argentina se destina el 11% del presupuesto de salud para salud mental. De tal modo que ahí tenemos una tarea enorme de seguir haciendo lobby con nuestros representantes en el Parlamento. Si nuestros senadores y diputados son nuestros mandatarios, y nosotros somos los mandantes, pero eso es algo que todos tenemos que hacer. Nosotros como entidades científicas venimos haciendo hace años lobby, pero la verdad es que ha resultado absolutamente infructuoso. Y esto que ustedes ven acá es de verdad algo que es una pobreza, digamos, y que tiene finalmente la consecuencia de que nuestra tasa de suicidio en Chile es muy alta y muchas de las personas no tienen dónde consultar. Pensando a propósito de estas conversaciones con Flavia, hemos pensado que idealmente deberíamos tener algo así como lo que aparece en pantalla, ¿no? Lo que aparece en pantalla está tomado desde la página del Instituto Black Dog, que es un instituto en Australia, se llama Black Dog Institute, porque ustedes saben
Winston Churchill, que sufrió un trastorno bipolar, hablaba, cuando estaba con las fases depresivas, que estaba con el perro negro. Y a propósito de esa expresión de Winston Churchill, este instituto se llama así, y entonces tendríamos que tener algo así, es como que está aquí abajo nosotros. En primer lugar, un número de servicio de emergencia, después una línea de vida, ahí está, yo puse el 600-360-777, pero en fin, un sistema que funcione, abajo una línea de ayuda para niños, y abajo a la derecha un servicio de devolución de llamadas cuando haya una persona con ideación suicida. Eso es algo, creo que es lo que nosotros deberíamos tener en algún momento, y creo que esa es nuestra tarea por delante. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer por ahora, puesto que este número funciona poco, es frente a un paciente, a una persona con ideación suicida, hablar con su médico de cabecera, con el psicólogo o psiquiatra, conversar con la familia o amigos, como nos contaba el doctor Bader, que a veces una simple conversación puede hacer cambiar de switch a la persona que está con ideación suicida, o si no hay amigos alrededor, con algún consejero, algún profesor, un compañero de trabajo o algún sacerdote o líder religioso. En Chile hay todos estos teléfonos para llamar para emergencias. Si ustedes se fijan, en realidad es como un poco muy discordante, que hay teléfonos de todo tipo. Está la CONAF, el SAMU, los bomberos, policía de investigaciones, Fono Familia, y abajo acá incluso un teléfono, el Fono SIDA. De tal modo que de verdad, que no exista un teléfono exclusivo de salud mental, es algo que tenemos que cambiar en algún momento. Yo, para ir terminando, quiero mostrarles estas páginas de la página esta australiana que les mencionaba a ustedes. Si se fijan ustedes, este es el Instituto Black Dog. Hay acá 4 teléfonos y hay 2 teléfonos que son de fundaciones que son, desde luego, fundaciones que han sido creadas por particulares, con gente que ha donado, y una de ellas se llama el Lifeline, que es el teléfono de vida, que es este que está acá. Se fijan ustedes, este es el teléfono que llama de vuelta cuando hay ideación suicida. Y de verdad hay un asesoramiento profesional gratuito a las 24 horas, los 7 días de la semana. Estas diapositivas yo las traduje. Está de nuevo acá el teléfono y acá es esto lo que hablaba Flavia, ¿no? Una persona entrenada que es capaz de hacer un manejo no solo en cuanto a intentos de suicidio, sino también a crisis personales, a cuadros de ansiedad, trastorno de depresión, soledad, abuso, trauma, estrés, en fin. Y lo más importante de todo es esto que está acá, es que las fundaciones, como dice ahí, son instituciones que están avaladas por la Oficina de Impuestos Internos de Australia, dice. Todas las donaciones hechas en Australia por más de $2 son deducibles de impuestos. Es decir, acá existe también esa ley, pero creo que en salud mental nunca se ha hecho nada. Para terminar, quiero señalar que todos los profesionales de la salud mental y las personas que son familiares de sobrevivientes de suicidio, tenemos una dura tarea cada vez que un paciente se quita la vida. Quiero contarles que este es un proceso muy doloroso y que requiere mucho tiempo, y creo que no solo los profesionales tenemos que trabajarnos y poder recuperarnos después de haber tenido un suicidio, sino que las familias también que han sufrido el suicidio de algún miembro quedan muy, muy, muy malheridas, y allí tampoco hay contención. De tal modo que con esto
quiero terminar y creo, Flavia, que es una tarea que tenemos por delante y, en fin, creo que es un bonito objetivo que lleguemos a alcanzar en algún momento a tener esos 3 teléfonos como para resolver este problema que es un problema tan urgente. Muchas gracias, les dejo como siempre invitado a que sigan revisando la página de Xochitaba. Ahí está una gran cantidad de textos psicoeducativos que son complemento de las sesiones de psicoeducación del Círculo Polar. Gracias. Okay. Bueno, gracias, doctor. Vamos a pasar ahora de lleno en lo que nos convocó hoy día, que es con el doctor Francisco Parr. Y bueno, como dije anteriormente, que es psicólogo y psicoanalista de la Universidad Católica. Francisco, le dejamos la palabra. Ok, gracias. Voy a buscar compartir. Ok. Sí. Les agradezco poder participar de esto, ¿no? Y hacer con... haber revisado este tema. Yo no soy experto en estrés, pero sí poder explorar, ¿no? Y poder ayudar y colaborar con ustedes, ¿no? Mi idea central es plantear cómo protegernos sin sobreprotegernos del estrés. Y estoy ahí muy de acuerdo con Flavia, ¿no? Que del estrés también, si lo enfrentamos, etcétera, podemos sacar una ganancia muy grande, ¿no? Porque el concepto de estrés o el término siempre ha quedado asociado a lo dañino, lo perjudicial, y eso depende de ciertos factores que vamos a revisar, ¿no? Que tienen que ver con las creencias, con ciertas creencias, ¿no? Quisiera hacer unas consideraciones previas, ¿no? Yo soy psicólogo, psicoanalista y llevo alrededor de 10 años estudiando fenomenología husserliana, ¿no? Y que para mí ha sido muy importante respecto de poder describir las experiencias en primera persona, ¿no? Y que es algo que se hace muy poco, ¿no? Y de hecho cuando revisé todo este asunto del estrés, me encontré que siempre se habla de ansiedad, ¿no? Y resulta que no es la única emoción que aparece en el fenómeno del estrés, ¿no? Y muchas veces son otras, ¿no? Eso puede ser la culpa, puede ser la vergüenza, ¿no? Puede ser el orgullo también, ¿no? Ahí vamos a ir revisando, ¿no? Pero, y también me encontré muchas veces que, con esto de poner en perspectiva, ¿no? Y yo quisiera aclarar algunas cosas, ¿no? Que la siguiente exposición corresponde metafóricamente en poner en perspectiva este fenómeno. Y lo que se persigue, ¿no? Es como una especie de localización, de magnitud, de orientación, etcétera, de la vida emocional, ¿no? Sin embargo, se debe tener presente que se trata de una simplificación con fines descriptivos y didácticos, ¿no? Y voy a ser bien concreto en esto, ¿no? Cuando se habla de poner en perspectiva, esto tiene que ver con cómo nació la perspectiva en el dibujo, en la pintura, ¿no? Que cómo se logró transformar algo tridimensional, con profundidad, etcétera, en un plano bidimensional, en una superficie, ¿no? Fue un gran logro, ¿no? Pero eso también tiene ciertos inconvenientes, ¿no? De que se pierden dimensiones, y cada vez que uno hace una abstracción también pierde dimensiones, ¿no? Y en eso se pierden dimensiones de profundidad, se pierde la temporalidad, etc. La mayoría de los conceptos en psicología, en psicoanálisis, no tienen la dimensión temporal, no aparece en la descripción la dimensión temporal, ¿no? Y yo quiero partir con un ejemplo de una vivencia bastante estresante y quizás traumática, ¿no? Que tuve yo
que tengo yo vértigo a las alturas, ¿no? Porque nos va a permitir describir concretamente, ¿no? Que cuando uno está hablando, por ejemplo, de la percepción visual, se requieren ciertas, de cualquier experiencia, ¿no? Pensar, actuar, etc., se requieren ciertas condiciones subjetivas, ¿no? Que tienen que ver con el existir, si uno se pone fenomenológico, pero con ciertas condiciones subjetivas básicas, ¿no? Esas condiciones son, claro, son subjetivas, intersubjetivas, pero me quiero centrar en lo subjetivo, ¿no? En carne y hueso, ¿no? ¿Qué es lo que vivo yo en carne y hueso, ¿no? Y cuando yo tuve esa experiencia, pude explorar más y darme cuenta que cuando uno mira, no mira, mira desde el punto de vista en tercera persona, desde los ojos, ¿no? Y hay todo un proceso neurológico, el quiasma óptico, etc., ¿no? Pero en la vivencia en primera persona, uno mira detrás de los ojos, un poquito detrás de los ojos, ¿no? Cuando está mirando, ¿no? Uno tiene un centro de gravedad corporal, ¿no? Y también es una vivencia, ¿no? Tiene un sentido de anclaje, siente su peso corporal, ¿no? Y eso a uno le hace sentir que no va a salir volando, ¿no? Hay ciertas fronteras, hay una piel que actúa como frontera, etc., ¿no? Todo eso, como está garantizado habitualmente, uno no se da cuenta, ¿no? Y no se da cuenta que está eso, ¿no? Entonces voy a contarles el relato que hice yo de esta experiencia para que puedan ver, y quizás los que han tenido vértigo a la altura van a entender bien lo que estoy describiendo, ¿no? Además, cuando estudié esto del vértigo a las alturas, también me encontré que no había ninguna descripción prácticamente en primera persona. Y se buscaban explicaciones como pulsión de muerte, explicaciones neurológicas, etc., pero no aparecía esto que me parece interesante tener presente, ¿no? Y es lo siguiente. Estoy parado a unos 250 metros de altura en una torre. A mis pies y hacia el espacio abierto hay solo una reja. Siento mi cuerpo ligero, liviano. Ningún punto de este se pronuncia como el centro sobre el que mi escaso peso reposa. Su ausencia la vivo como la falta de un anclaje a la superficie sobre la que en este momento me encuentro parado. Observar el espacio lo siento imprudente, temerario. Mi mirada parece arrastrar todo mi ser hacia lo que siento es una inmensidad. No hay un recorrido para llegar a ese u otro punto. Es un desplazamiento instantáneo que me podría ubicar muy lejos de forma violenta, automática y unitaria. Mi cuerpo no lo siento desgarrado, ni disuelto, ni diseminado. Soy esencialmente esta acción de mirar. Ese soy yo en ese instante. Me siento amenazado de salir proyectado en la dirección que toma mi mirada hacia un espacio, hacia el espacio, sin encontrar jamás un piso, ni tampoco un punto que corresponda a un lugar objetivo. Se siente como una potente fuerza centrífuga que resulta aún más violento frente a mi cuerpo tan ligero y desanclado. Me siento intimidado por lo que podría convertirse en un movimiento sin control, involuntario. El miedo es a que mi cuerpo se precipite, el miedo no es a que mi cuerpo se precipite involuntariamente desde la altura, es algo muy diferente. Mi mirada en ese momento, quien soy yo, permanece aterradoramente suspendida en un espacio y en un tiempo tan inacabables como insoportables.
Y acá agrego, que se tiene que leer con humor y también con seriedad, ¿no? Que quizá más que pienso, luego existo, debiese ser existo y luego pienso. ¿Bien? Porque hay todos estos fenómenos subjetivos que aparecen en primera persona, que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a registrar, ¿no? Porque no estoy hablando de procesos inconscientes, estoy hablando de procesos prereflexivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en el campo se habla de cuando alguien se deprime, se habla de que esa persona perdió hasta la forma de caminar, ¿no? Y eso de perdió hasta la forma de caminar, uno lo puede describir en tercera persona, pero también puede indagar cómo se vivencia esa pérdida de hasta la forma de caminar, ¿no? Yo recuerdo un paciente que estuvo muy deprimido, ¿no? Un chico en ese momento de haber tenido 13, 14 años, ¿no? Y que para caminar necesitaba mirar a otros, ¿no? Mirar a otros como caminaban, ¿no? Porque había perdido esas sensaciones, esa vivencia de unidad con su propio cuerpo y la espontaneidad de los movimientos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que cada vez que uno, a propósito de poner en perspectiva, ¿no? Poner en perspectiva vamos a hacer muchas abstracciones, ¿no? Pero tenemos que tener presente que está este lado, esta experiencia, esta vivencia subjetiva, ¿no? Que queda muchas veces de lado, ¿no? Y vamos a tomar, y quiero tomar algunas emociones como la vergüenza, ¿no? Y el orgullo, ¿no? Y cómo aparecen, qué características tienen en su contorno temporal y en la relación del espacio y del cuerpo, ¿no? Tengo que pasar allá. Los objetivos generales son que estos dos, que se encuentra el concepto de estrés desde un punto de vista somático y vivencial como un factor relevante en la aparición del trastorno afectivo bipolar, y me quiero referir también a la prevención, protección, responsabilidad personal y comunitaria, ¿no? Lo específico, lo objetivo específico es revisar el concepto de estrés y la indisociabilidad del sujeto y su entorno, la sobreestimulación del entorno, la dimensión somática, las fases del estrés y algunas consideraciones evolutivas acerca de este, ¿no? También la dimensión subjetiva correlativa y las manifestaciones emocionales diversas, no solamente la ansiedad, el estrés y otros factores en el debut y posterior recaída, porque lo importante es que, claro, el estrés aparece muy relevante en el debut y después va perdiendo, como la enfermedad va tomando autonomía y va perdiendo peso el estrés, pero sigue siendo importante, ¿no? Los sistemas de creencias sobre el estrés y sus implicancias sobre la salud mental corporal, ¿no? Mental y corporal, ¿no? Eso tiene mucha importancia, ¿no? Y ahí voy a tomar una investigadora que ha trabajado mucho en eso, ¿no? Y que plantea y voy a adelantarme en eso, que hace un tiempo se hizo una investigación en Estados Unidos con una población de 30.000 personas, se les preguntó respecto, y esto duró 8 años, ¿no? Y se les preguntó que quienes habían tenido o habían experimentado mucho estrés el año anterior o grandes cantidades de estrés, ¿no? Y lo que querían era ver si, entre otras cosas, ¿no? Que si aquellos que habían experimentado gran estrés, ¿no? ¿Qué pasaba si aumentaba la mortalidad o no, ¿no? Y encontraron que la mortalidad de las personas que habían experimentado mucho estrés aumentaba en un 43% respecto del resto de la población, ¿no? Pero hay otra patita en este asunto, ¿no? Que ahí pudieron distinguir también que aquellos que
que aumentaban en el 43%, eran personas que pensaban que el estrés no valía la pena, no valía la pena enfrentarlo, o no se sentían con la capacidad para enfrentarlo, o darle un sentido, o un nuevo sentido a la vida, ¿no? Y aquellos que son capaces de darle un nuevo sentido a la vida, de enfrentarlo, no de evitarlo, ¿no? El estrés que yo prefiero llamar como el estrés inevitable, ¿no? Que hay que enfrentarlo. No estoy hablando del estrés que no sirve para nada, ¿no? Sino que ese que es inevitable, ¿no? Como la pérdida de un hijo, como una separación, etc., ¿no? Esa persona que encontraban ese sentido a la vida quedaban más protegidas y tenían una mortalidad menor que el promedio de la población, ¿no? También voy a hacer una breve referencia a lo que se llama el análisis premortem, y hacer referencia a lo evitable e innecesario, a lo inevitable e incluso a poder elegir exponerse a estrés, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Tengo que correr esto porque no veo la diapositiva. Cara a cara con el depredador, ¿no? Puse esto, ¿no? Dios mío, que nos pille confesados, ¿no? Creo que es importante que nos pille confesados, ¿no? Si aparece estrés, ya vamos a ver el concepto, es poder haber identificado de antes dónde están nuestros lados flacos, ¿no? Identificado de antes también qué puedo hacer, ¿no? Y en eso es importante, vuelvo al concepto como de cultura, que me refiero con cultura como una psicoeducación, ¿no? Estar preparado de antes, porque cuando ya el desastre cae, ¿no? Uno está nublado, el pensamiento está nublado, uno no puede pensar bien, y necesita, ¿no? Yo digo así metafóricamente, de un botiquín. Necesitamos un botiquín siempre a mano, ¿no? Saber qué contiene y saber cómo ocuparlo, ¿no? La vida está llena de problemas, ¿no? No existe, y en eso es muy importante tener siempre presente que la vida incluye fuertes dolores, ¿no? Y ante esos fuertes dolores se necesitan primeros auxilios, ¿no? Y primeros auxilios pueden ser de técnicas de respiración, mindfulness, etcétera, ¿no? Pero también tener ciertos conceptos, incluso como lo que les señalaba recién, de que si uno puede enfrentar el estrés, se siente con la confianza, etcétera, y ve como una oportunidad esto, ¿no? Está protegido, ¿no? Y ya la creencia ayuda mucho, ¿no? O sea, informarse, ¿no? También para mí es muy importante transmitirle que la idea de un sentido de responsabilidad, que no es lo mismo que culpa, de responsabilidad sobre nuestra propia salud, ¿no? No solamente por nosotros, sino que por quienes son importantes para nosotros, ¿no? Y para quienes somos importantes, ¿no? Tenemos que cuidarnos por eso, ¿no? También. Voy a hacer una breve referencia al término estrés, ¿no? Porque el término estrés, que viene del inglés, ¿no? Lo busqué en Webster y tiene muchas referencias a algo muy concreto, corporal, uno podría decir, ¿no? Y aparece, dice, una fuerza ejercida por un cuerpo, parte de él, que presiona, que jala, que empuja, o tiende a comprimir o torcer otro cuerpo o parte del cuerpo, ¿no? Es la deformación causada por un cuerpo por esta fuerza, ¿no? Este término fue tomado de otro campo y alude a la vivencia corporal, implica una relación de causa, ¿no? Y la causa sería una sobreestimulación positiva o negativa, porque puede ser también positiva, ¿no?
para cada sujeto en particular, o sea, lo positivo y negativo tiene que ver para cada sujeto en particular, según sean también sus fortalezas y debilidades. Y efecto, en términos somáticos, vamos a tener aumento de cortisol, aumento de la frecuencia cardíaca, adrenalina, pero también oxitocina, ¿no? Y vivenciales, que no es solamente ansiedad, también puede aparecer orgullo, vergüenza, culpa, etc., ¿no? Pongo ahí lo de la oxitocina porque que es uno como de los fundamentos como somáticos respecto de que el estrés también puede ser una experiencia que viene enfrentada, ¿no? O enfrentada, ¿no? Se le puede sacar provecho, ¿no? La oxitocina tiene que ver con el apego, ¿no? El hilo se corta por la parte más delgada, como consecuencia de la tensión, ¿no? Corporal, y corporal me refiero, ¿no? a lo somático, ¿no? Y vivencial. El hilo en nuestra salud como resultado de factores genéticos que me hacen más vulnerable a una patología específica y a los factores ambientales. La vulnerabilidad del sujeto cursa según también el escenario del desarrollo, porque, por ejemplo, ¿no? Uno ve en adolescentes, en púberes, ¿no? Que aparece de la noche a la mañana muchas veces este sentido de vergüenza, ¿no? En términos de que se sienten muy vistos, ¿no? Y aparece a veces asociado a timidez, etcétera, ¿no? Y eso con el tiempo también puede desaparecer, ¿no? O sea, lo que es estrés en un momento no necesariamente va a ser después, ¿no? Los cambios en el desarrollo, cuando uno es padre, queda muy expuesto, ¿no? Y si uno no es padre, no está expuesto a que algo le pase a los hijos, ¿no? Y etc. Bueno, la sobreestimulación negativa, ¿no? Y pueden ser, pongo así algunos ejemplos: la pérdida de un ser querido, una crisis financiera, el fracaso pareja, un fracaso laboral, una alta incertidumbre, un cambio de casa, etcétera, un problema de salud, ¿no? Pero a veces, fíjense, yo recuerdo también, ¿no? Un paciente que tuvo un cáncer alrededor de los 10, 12 años, fue muy violento el cáncer, pero para él quizás lo más violento, ¿no? Tuvo que ver con el ser visto, ¿no? Ser visto por los demás sin su pelo, sin su cabellera, sin sus cejas, ¿no? Y el rechazo, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando más respecto de la vivencia, ¿no? Bueno. La sobreestimulación la sobreestimulación positiva también puede constituir un estrés, ¿no? Un logro laboral, un logro académico, etc. Muchas veces en relación con la vivencia de orgullo, ¿no? A mí no me gusta mucho que eso se interprete de buena primera, ¿no? Porque a veces ni siquiera admite interpretación, pero muchas veces se dice, bueno, no soportó que le fuera bien, o ¿para qué iba a estar bien si podía estar mal, ¿no? El entorno, cuando se habla de entorno, ¿no? que es la respuesta somática, ¿no? Al entorno. El entorno no es solamente el medio ambiente, sino que el entorno en cuanto a entorno interno, cuando nos tomamos a nosotros mismos para sentirnos inadecuados, humillarnos, torturarnos, exigirnos de modo implacable, observarnos, vigilarnos, ¿no? Como dicen los muchachos cuando nos paqueamos, ¿no? El estrés, en tanto, respeta automática del soma y sus fases. Voy a pasar rápido por esto, pero el estrés incluye, ¿no es cierto?, toda esta estimulación y esta respuesta automática del cuerpo a los estímulos mencionados, consistente en cambios inespecíficos, pero que lo preparan para la acción, ¿no? Una activación
fisiológica, motora y cognitiva, ¿no? Y tiene 3 fases. Ojalá uno se quedara en la de la alarma nomás, ¿no? Pero pueden seguir avanzando y complicándose cada vez más, ¿no? La de la alarma tiene que ver con esta activación fisiológica inmediata que provee recursos para la acción, una tensión muscular, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del flujo sanguíneo, un aumento de la insulina para metabolizar la energía, ¿no? Pero también, ahí uno podría decir, un aumento de la oxitocina, y que si en ese aumento de la oxitocina uno puede también buscar encontrarse con otro, ¿no? Buscar ese apoyo, buscar compañía, ¿no? Y prestar compañía también, ¿no? Una segunda etapa cuando que puede seguir a esta, ¿no? Es la adaptación o de resistencia, que se mantiene la activación en menor grado que la de alarma, pero es que es más alta de lo normal y seguimos alerta, no hay relajo, ¿no? Y una última, si es que la cosa continúa, en que el cuerpo queda exhausto, ¿no? Agota todo su recurso y repentinamente pierde esta capacidad ya de activación. El estrés sostenido es perjudicial para cualquier sujeto, ¿no? Y especialmente para los que padecen un trastorno afectivo bipolar, ¿no? Pero es perjudicial para cualquier sujeto cuando es sostenido, ¿no? En el tiempo. La acción del estrés puede ser directa, ¿no? Por esta alteración fisiológica que causa cambios a niveles hormonales o de la actividad de los neurotransmisores, y eso trae una descompensación directa. Ahí puse yo lo de los piojos de pena o pensión para no olvidarme, ¿no? Que estos cambios, ¿no? Tan concretos, biológicos, ¿no? Hacen que también cambie, o sea, se exprese en la piel. Yo recuerdo de que nosotros en un proyecto social que trabajé hace muchos años atrás, ¿no? Los piojos de pena o de pensión, que son muy diferentes al piojo típico normal, ¿no? Aparecían siempre en niños que estaban experimentando situaciones de estrés, separaciones prolongadas de la madre, recuerdo, y a veces no tan prolongadas, porque yo me servían los piojos de pena también para poder identificar la fortaleza o no fortaleza de ese niño, ¿no? Si a veces era que la madre se había ido por un fin de semana nomás y no la había podido ver en un fin de semana y aparecían piojos de pena, estábamos hablando de un niño más frágil, ¿no? Pero quería hacer mención porque los cambios biológicos se expresan y esto posiblemente cambia la acidez de la piel, etcétera, no sé. Y indirecto en cuanto actúa negativamente estos cambios somáticos en áreas básicas como el sueño, ¿no? Como sabemos nosotros, ¿no? Hay que pedir ayuda, pero yo insisto que de antes hay que adquirir un cierto dominio, puede ser en mindfulness, en técnicas de control de la respiración, en técnicas de relajación, etc. Y en una serie de, por decirlo así, de conceptos, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pedir ayuda, hay que buscar personas adecuadas, ¿no? A quienes acudir, y personas adecuadas no solamente a veces que puedan acogernos, puedan entendernos, sino que también puedan exigirnos por momentos, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, ¿no? El ciclo sueño-vigilia, hacer deporte, la alimentación, el consumo moderado de alcohol, etcétera, no que no haya consumo de drogas, como hemos visto muchas veces. Los muchachos actualmente, o una parte importante de la población, mira el consumo de marihuana, entiende el consumo de marihuana casi como vitamina C, ¿no? Y nosotros hemos visto muchas veces cómo el consumo de marihuana desencadena, ¿no? Trastornos bipolares, ¿no? Pero no solamente bipolares, ¿no? Bueno. Quisiera hacer una mención al estrés postraumático y la imposibilidad de estar inmune, ¿no? Y la experiencia del rescatista, ¿no? Porque
el estrés postraumático se refiere a ciertas experiencias que quiebran la creencia prereflexiva de garantía, ¿no? Porque nada está garantizado en la vida, pero uno tiene que vivir con esa ilusión necesaria, ¿no? De garantía de seguridad individual, familiar, de salud, de que va a estar vivo, etcétera, ¿no? Son necesarias, ¿no? Esa ilusión, pero en la situación traumática se quiebra esa creencia, ¿no? Y quiero referirme especialmente, ¿no? Al rescatista, ¿no? Porque el rescatista entra para poder cumplir su función, pone su vida, ¿no? Y se expone a una experiencia emocional muy intensa, pero tiene que seguir funcionando y funciona, porque tiene una preparación que le otorga una creencia necesaria para no verse invadido por el pánico, ¿no? Ahora, no se ve invadido por el pánico en el mejor de los casos, dependiendo de su preparación, ¿no? Pero igual, durante esos momentos hay cambios sutiles, ¿no? Difíciles de identificar, pero que se manifiestan en la vivencia en primera persona, ¿no? Como por ejemplo un cierto alejamiento, ¿no? Un cierto alejamiento respecto de lo que está ocurriendo. Y de hecho es necesario que haya como ese alejamiento para poder actuar, porque si no uno se sabe igual de expuesto que los demás, ¿no? Y qué es lo que hacen los rescatistas, ¿no? Y como maniobra, que después de haber hecho el rescate, se reúnen y conversan respecto de lo que pasó, ¿no? Conversan detalles, lo discuten, ¿no? Pero como prevención para lo postraumático, ¿no? Que son temores, flashbacks, ¿no? En que hay flashbacks en que aumenta la frecuencia cardíaca, hay dificultades para respirar, aparece tristeza, ira, dolor, pesadillas que pueden abrumarlo mucho tiempo después de ocurrido el trauma, como es en el estrés postraumático, ¿no? Evitación de lo que me recuerda, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Evitar lugares, personas, objetos, conversaciones, ¿no? Puede aparecer una amnesia parcial del evento, culpabilizar a otros, sentirme aparte de los demás, por más que esté presente físicamente con el resto, ¿no? Estoy más saltón, puedo estar más irritable, puedo tener dificultades para dormir y concentrarme, ¿no? También puedo aparecer sobreprotegiendo a mi hijo por este alerta aumentado, ¿no? Y quise poner esto del rescatista también porque nosotros, como psicólogos, o los psiquiatras, etcétera, o ustedes mismos en su fundación, están expuestos a ser testigos, ¿no? Porque de experiencias muy traumáticas, y ser testigo también afecta, ¿no? Yo puedo ser testigo de un accidente, ¿no? Y eso también me afecta y pasa a ser traumático también para quien es testigo. O sea, hay una experiencia vicaria ahí, ¿no? No solamente se vive directamente, sino que también indirectamente, ¿no? Desplazar esto. Yo quisiera acá volver a esto que les decía de las vivencias subjetivas, ¿no? Que las emociones no suceden en abstracto, suceden en un cuerpo que tiene una localización, tal cual, respecto de otros cuerpos, ¿no? Y cuerpos y subjetividades, ¿no? Con un contorno temporal, con una ocupación subjetiva del espacio y con una normatividad, ¿no? Cuando yo siento vergüenza, eso alude también a una normatividad, ¿no? Porque si pertenezco a cierta tribu, quizá andar pilucho no es complicado y no me debiese dar vergüenza, ¿no? Pero voy a tomar
estas dos así brevemente, estas dos emociones que en general son bien relevantes. La vergüenza tiene una aparición repentina. Esa aparición repentina a mí me abruma y me pone en un estado de activación. Yo me siento activado, ¿no? Físicamente. Siento también que hay un estrechamiento corporal, ¿no? No es que el cuerpo concretamente se estreche, pero siento estrecho mi cuerpo, como que no pudiese tampoco ocupar todo el espacio, ¿no? Que reduce también de esa forma el espacio de acción, ¿no? Como que sintiera que no puedo desplazarme en el espacio y actuar en el espacio, ¿no? Se desvanece muchas veces de forma rápida, tanto en el momento más agudo, ¿no? Como en el desvanecimiento y en la reflexión, cuando vuelvo atrás, hay un carácter retrógrado, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Hay un deseo que el evento causante podría no haber ocurrido nunca, ¿no? Y como eso no se puede hacer, ¿no? Porque el pasado no puede deshacerse, no hay arreglo. Y eso a uno en la vergüenza lo deja pegado. Y como me deja pegado, lo único que quiero hacer es salir huyendo, ¿no? Para dejar atrás la situación que me avergonzó, ¿no? Pero también está otro lado de la vergüenza, ¿no? Que es re importante, porque me incita a ser virtuoso. De ahí que es preocupante cuando alguien no experimenta vergüenza, porque puede ser un sin vergüenza, ¿no? Y no solo me incita a ser virtuoso, sino que a saberse vulnerable ante la mirada de los otros, ¿no? Y en esto vuelvo sobre lo evolutivo, ¿no? Sobre lo evolutivo, ¿no? También recuerdo un paciente que era, en sus palabras, a los 13 años, ¿no? Era un sin vergüenza, ¿no? Y parecía que no tuviera vergüenza, ¿no? Yo lo volví a ver después de varios años, ¿no? En que cuando me llamó y me dejó recado en ese tiempo la contestadora, me dijo, no sé si te acordarás de mí, ¿no? Pero yo creo que debe ser muy difícil olvidarse de mí, ¿no? Por todas las embarradas que dejé, ¿no? Y cuando volvió alrededor de los 19, 20 años, ¿no? Con una vergüenza insoportable, ¿no? Y que no tenía una aparición solamente momentánea, sino que socavaba su vida casi permanentemente, ¿no? Uno podría decir, ¿es una ansiedad social? Sí, es una ansiedad social, pero era principalmente esta vivencia de vergüenza, ¿no? El orgullo que también, y estoy hablando del orgullo en el sentido de una emoción favorable y positiva, ¿no? No aparece tan abruptamente y trabaja más bien en el interior. En la vergüenza hay algo más que tiene que ver con lo externo, ¿no? No lo abruma desde el exterior, lo otro me abruma desde el exterior. Y alcanza expresión, a diferencia de lo constreñido que veíamos, ¿no es cierto?, la vergüenza, en un pecho ensanchado y en una mirada, ¿no?, hacia arriba que amplía el espacio de percepción y de acción, a diferencia de lo que veíamos también en la vergüenza, ¿no? El orgullo se desvanece rápido y puede reactivarse, claro, por la confirmación de otro, ¿no? Y tiene un carácter no retrógrado, sino anterógrado. Un logro pasado abre el horizonte futuro y las condiciones para una continuación exitosa. Tiene una función activante que nos hace permanecer y complacernos e invita a quedarse y no a huir, ¿no?
acá hice yo también un relato, ¿no? Que trato de describir lo que pasaba con una paciente, ¿no? Y lo pongo en primera persona, de nuevo, para rescatar lo vivencial. En primera persona, esta persona muy tímida, desde el punto de vista externo, puede que sienta que mi presencia, lo pongo en primera persona, que mi presencia no tenga la fuerza ni la capacidad adhesiva para atraer el interés de otro. Una fuerza centrípeta extremadamente débil para impedir ser abandonado. Esto último acrecentado por la impresión de que otros sí poseen un atractivo y una capacidad para un baile improvisado maravilloso y perfectamente coordinado con quien acaba de alejarse de mí. Mi cuerpo parece no tener derecho a ocupar un espacio holgado. Mi pecho y mis hombros, levemente encogidos, se encogen aún más para caber en la limitada porción que siento que se me ha asignado, ¿no? Es importante acá que los movimientos corporales en lo subjetivo no necesariamente son ejecutados, ¿no? Pero pueden ser vivenciados como activos, ¿no? Se encogen aún más para caber en la limitada porción que se me ha asignado. Si ejecutara algún movimiento con mis brazos, siento que serían bruscos y torpes. Siento necesario atenderlos, ya que podrían sorprenderme con un gesto explosivo fuera de mi voluntad. Deposito la confianza en mi mirada, donde mis ojos te vean, queriendo comandarlos con ella. No me siento capaz de coordinar esos movimientos con el de mis piernas al caminar. Si alguien se acercara, no tendría que decir que contar. Ninguna ocurrencia espontánea, oportuna, interesante podría salir de mí. Tengo la seguridad de que surgirá de mí un desatino. Debo pensar cuidadosamente qué decir y pese a ello, no logro confiar en mi dominio. No encuentro asiento para mi mirada. Me muevo de un punto a otro. Estoy huyendo y mis piernas siguen en el mismo lugar. En esos instantes soy también mi mirada, mis ojos al descubierto, sin ninguna posibilidad de resguardarme detrás de ellos. Estoy expuesto. El análisis pre-mortem me parece un concepto interesante, ¿no? Que a diferencia del post-mortem, ¿no? Que se revisa el cuerpo y se ven las condiciones de cómo habría ocurrido la muerte del sujeto, ¿no? Acá lo que se hace es que de forma ficticia me pongo anticipatoriamente en la causa y las circunstancias de que un proyecto fracase. Esta cuestión es re importante, ¿no? Anticipo los riesgos y procedo a minimizarlos para que no ocurran, ¿no? Pensando en no exponerse, ¿no? A cierto estrés innecesario, ¿no? Cuando esté en un proyecto real y no ficticio, viéndome enfrentado al estrés, el pensamiento se nubla, ¿no? Y ahí ya no puedo, o sea, tengo previamente que haber pensado bien la cosa para que en el momento no me pille sin preparación, ¿no? Toda decisión, porque estamos acá pensando en ciertas decisiones, será o debiese ser en un estado tímico, ¿no? En un estado de cierta normalidad, no en vías de enfermarse, ni menos en depresión o ya enfermo. Esto significa, cuando estoy tomando estas decisiones, recopilar información, no solamente revisarme yo, ¿no? Sino que recopilar información, por ejemplo, cómo lo han hecho otros para enfrentar ciertas experiencias traumáticas, estrés, etc. ¿Me ocurre solo a mí? ¿Hacia dónde me quiero dirigir de forma de encontrar un sentido vital, ¿no? Condiciones personales para que un estrés sea sí o sí perjudicial, ¿no? Esto es el resultado de varias investigaciones y son tres puntos centrales. Aquel en que uno, te sientes incapaz de enfrentar el desafío versus sentir confianza y coraje, ¿no? Dos, te aíslas del contacto humano, de la búsqueda de apego con otro, ¿no? Y no buscas ese sentido de conexión versus
buscar esa conexión, ese apego para recibir y para también dar, ¿no? Entonces yo sufrí la pérdida de un hijo, bueno, puedo ocupar mi propia experiencia para brindar apoyo a otro, ¿no? Y eso es un factor que protege, ¿no? Algo que protege. 3, sientes este sufrimiento sin sentido y eres contrario a tomar esa lucha como propia, versus sentir un entusiasmo por vivir pese al dolor, ¿no? Es importante también la cronicidad del estrés, la cuantía del estímulo percibida por el afectado, ¿no? Su vulnerabilidad y la magnitud de la respuesta devastadora corporal, ¿no? Pero estos 3 puntos son centrales. Las creencias, ¿y por qué son centrales? Porque corresponden a ciertas creencias, y las creencias definen no solo cómo pensamos, sino que también cómo actuamos, ¿no? Creencias sobre el estrés, ¿no? Las creencias actúan sobre la experiencia presente, actual y sobre la futura, sobre qué voy a hacer y qué no voy a hacer, ¿no? Entonces, si yo pienso que el estrés debilita mi salud, o sea, es una posibilidad de pensar que el estrés, como se transmitió por muchos años, ¿no? Que debilita mi salud, mi vitalidad, mi desempeño, mi productividad, qué nivel de aprendizaje, qué es negativo y debiese evitarse, ¿no? Esa es una posibilidad. También otra posibilidad es pensar que el estrés, lo que no mata, fortalece. A mí me gustaba este término, pero después de leer estos otros trabajos dije, ¿sabes qué? Esto supone una escasa participación del sujeto en el sentido de agencia, ¿no? De sentir que uno está a cargo de su vida, ¿no? En el resultado final, ¿no? Porque o te mata o te fortalece, pero ¿dónde está uno, no? Como agente, como gobierno de su propia vida, ¿no? Y otra es esta posición que me parece muy interesante, ¿no? El estrés fortalece mi desempeño, mi productividad, mi salud. Estoy pensando en un proceso, ¿no? Porque al principio, qué desempeño, qué productividad, qué salud, ¿no? Al principio, ¿no? Pero porque esto es por fases también, ¿no? Es favorable y debiese ser aprovechado, ¿no? Y esta autora dice, sí, el estrés puede ser entendido como que aumenta el riesgo de la salud, excepto, dice ella, ¿no? Cuando esta experiencia me conecta con la comunidad y otros seres humanos, ¿no? Yo digo, bueno, cuando el estrés me conecta, cuando busco el bien común, ¿no? Y busco a los otros, ¿no? ¿Aumenta el riesgo de morir? Sí, excepto cuando tienes un sentido de propósito, de un vale la pena vivir, ¿no? Y concretamente buscar ese motivo por el cual la vida vale la pena, ¿no? Aumenta el riesgo de depresión, excepto cuando veo un beneficio en la lucha, en esta lucha, ¿no? El estrés es paralizante, excepto cuando me percibo capaz de actuar, ¿no? De enfrentarlo y de actuar, ¿no? El estrés es debilitante, excepto también cuando te puede ayudar a actuar. También se ha dicho que el estrés hace a las personas más egoístas, excepto cuando las hace altruistas, ¿no? Eso también depende de una decisión personal, ¿no? Porque acá también hay que poner cabeza, no poner cabeza, pensar, que, bueno, entre otras recomendaciones que entrega esta autora, ¿no? Es que hay que recordar los valores de uno, ¿no? Con los cuales está comprometido y está comprometido, ¿no? Eso es la responsabilidad, que digo, la responsabilidad emocional, ¿no? Y recordar esos valores y ponerlos en acción, ¿no? Coraje y esperanza.
¿no? La autora, la Kelly McGonigal, Coraje y Esperanza, ella habla de la biología del coraje, ¿no? Y pienso que es coraje, es esperanza. Y entonces ella dice, elijo, yo creo que esto es muy importante, porque acá uno puede hacer elecciones, ¿no? Elijo recordar y tener presente mis más importantes valores para encontrar sentido a una vida bajo estrés. Es como cuando uno le dice a los pacientes, bueno, ¿qué pasa con la dignidad, ¿no? ¿Qué pasa con el respeto, ¿no? Hay lugar en el mundo para mí y hay lugar para todos, ¿no? A eso me refiero con elegir, ¿no? Que uno puede buscar sus propios valores. Yo puse esto porque para mí son importantes: la dignidad, el respeto y que haya lugar en el mundo para todos, ¿no? Para todos y para los que son diferentes, para los que son raros, para todos, ¿no? La conversación abierta y honesta sobre nuestra lucha, de modo sobre nuestra lucha, ¿no es cierto?, para enfrentar esta adversidad, de modo de sentirse menos solo en nuestro sufrimiento, ¿no? Esto es esencial también. Ver en la respuesta de mi cuerpo, ¿no? Si el corazón me late tan fuerte será por algo, ¿no? No será solamente para matarme de un ataque al corazón, quizás está bombeando fuerte, ¿no? Para trabajar más, ¿no? Para ponerle empeño, ¿no? Y así, si yo tengo esta creencia respecto de mi cuerpo, ¿no? Como un recurso y esta respuesta de mi cuerpo, ¿no? Puedo confiar en mí mismo, ¿no? Para aceptar la presión y aceptar el desafío, ¿no? Uno, cuando tiene hijos, ¿no? Y son chiquititos y recién nacidos, los primeros años de vida, y también después, ¿no? Se cansa mucho, ¿no? Pero ese cansancio tiene sentido, ¿no? Y uno está dispuesto, ¿no? Y puede quejarse por momentos, pero ese cansancio tiene sentido, ¿no? Etcétera. Bueno, lo digo porque cuando está este sentido se puede soportar mucho, ¿no? Lo otro que plantea la autora, que yo creo que también es muy importante, y es lo que yo veo también en la fundación de ustedes, ¿no? Salirse de uno mismo para ayudar a alguien más e invitarlo a sentir coraje, confianza y esperanza. Esto puede parecer casi como que yo le estuviese entregando una cierta moralina, ¿no? Una moral, ¿no? No, le estoy solamente señalando, ¿no? Que esto protege, nos protege a nosotros, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando se enfrenta así esta adversidad, el estrés, se tiene una fuerte satisfacción y vivencia de gratitud, ¿no? Yo pensaba en esto mismo, ¿no? Que cuando Jorge me pidió hacer esto, estuve leyendo harto, me despertaba a veces en la noche preocupado, pensando, esto se anotaba, decir, no, claro, podría... me estresé un poco, ¿no? Es poquitito, ¿no? Estamos hablando muchas veces de estrés mucho más complicado, ¿no? Pero cuando terminé esto, ¿no? de escribirlo, de pensarlo, dije, está bien haber enfrentado esto, ¿no? Me hace bien a mí y quizás les hace bien a ustedes, ¿no? No hay que evitar el estrés, que es inevitable, ¿no? Y hay que hacerle frente, elaborarlo y en lo posible resolverlo. Lo que no es lo mismo que estar rumiando y empantanándose, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Como les decía hace un rato atrás, no es lo mismo ser responsable que ser culpable, ¿no? Porque en la rumiación uno no sale adelante, ¿no? Se empantana. Yo me recuerdo que cuando una experiencia, quizás la experiencia más grande que he vivido es cuando yo me separé, ¿no? Y una amiga me decía, bueno, a ver, me decía,
ahora que cuentas con tiempo, qué quisiste hacer antes y qué puedes hacer hoy, ¿no? Y yo le decía, mira, es que no quiero hacer nada, ¿no? No, lo único que quisiera, ¿no? Volver a lo que le daba sentido a mi vida y que era encontrarme después del trabajo y de trabajar arduamente, ¿no? Encontrarme con mi hija, ¿no? Que disfrutaba mucho eso, ¿no? Y no me iba a encontrar con mi hija todos los días, ¿no? Eran algunos días, ¿no? Yo creo que hubiese sido mejor, ¿no? Que mi amiga me hubiese dicho qué era lo que le daba sentido a tu vida, ¿no? Y qué otra causa o nuevo motivo puede darle hoy sentido a tu vida, ¿no? No es fácil encontrarla, ¿no? Encontrar ese nuevo sentido, ¿no? Pero hay que buscarlo, ¿no? Y hasta ahí quedamos, ¿no? Esa es mi posición, ¿no? Estamos, entonces, dejar de... Ya. Ok, muchas gracias por la exposición. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, Sí. así que veamos si Francisco Encina recibió las preguntas para poder hacerle a los dos profesionales, tanto al doctor Cabrera también, que está atento, y bueno, veamos qué pasó en el chat. Ya. Francisco. Hola, ya, buenas tardes a todos. Quería agradecer puntualmente al doctor Cabrera y a Francisco. Bueno, mi nombre es Francisco Encina, soy participante del grupo de Círculo Polar desde su comienzo, ya desde el año pasado, y hoy día además trato, dentro de lo que puedo, ir colaborando con el círculo administrativamente propiamente tal. En esta oportunidad me voy a referir a preguntas solamente a Francisco y no a usted, doctor Cabrera. Antes de todo, agradecer, Francisco, en realidad la buena disposición y bajo mi propia apreciación, la muy buena presentación y muy interesante, muy enriquecedora que hizo usted hoy día. Partiendo, me preguntan cuál es la diferencia entre una persona sin trastorno bipolar y a una persona con trastorno bipolar en relación al manejo del estrés. Sí. Aquel que tiene un trastorno bipolar o pudiese tener otras enfermedades psiquiátricas es más vulnerable, ¿no? Pero yo creo que todos debiésemos estar con ese botiquín, ¿no? Estar con ciertos conceptos, conocer ciertos conceptos como esto mismo de lo de las creencias que les hablaba yo, ¿no? De estas creencias. Pero, claro, hay personas que van a estar más expuestas, que van a estar más vulnerables, ¿no? Pero todos somos vulnerables, ¿no? Pero también yo creo que el riesgo también de decir eso, ¿no? Puede ser un riesgo malentendido, ¿no? Que casi como que los bipolares, o sea, la enfermedad que sea, ¿no? No tuviesen la oportunidad de sacar provecho, ¿no? De una experiencia traumática o de una experiencia de estrés, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma, habemos algunos que somos más firmes, menos firmes, ¿no? Pero yo no quisiera hacer diferencia entre, por eso yo creo que no hagamos la diferencia. Sí. Bien, otra pregunta. Cuando usted habló de las fases en relación con estrés, menciona la primera fase, que es la fase de alarma, si no mal me equivoco. Y llama la atención que es la misma reacción biológica de cuando se presenta una crisis de pánico. Y por tanto, ¿podría ser la crisis de pánico una expresión a una situación de estrés que no se puede trabajar de manera adecuada?
Podría ser, pero a veces la crisis de pánico puede aparecer sin ningún cambio en el ambiente, ¿no? Y aparecer la misma expresión somática, ¿no? Pero puede, o sea, en el estrés estamos pensando en esta cosa indisociable, que hay una sobreestimulación, ¿no? Y hay una experiencia, hay una correlación con lo somático, ¿no? Eso lo podría responder mejor Jorge, ¿no? Pero yo creo que es por ahí la cosa, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso mismo era lo que quería comentar. Si bien las preguntas son para Francisco, igual doctor Cabrera, si usted estima necesario, es bienvenido para poder ir acompañando y reforzando o comentando lo que usted quisiese comentar sobre las preguntas. Sí. Gracias, Francisco. Sigámonos. Ya. La pregunta: ¿el alcohol y las drogas pueden ser desencadenantes de estrés en TAP? Y relacionado con lo mismo, dice que el consumo de marihuana también se puede sentir como una herramienta para bajar el nivel de estrés. Yo no pienso lo mismo, ¿no? Respecto de la marihuana. Puede ser que para algunas personas lo deje sedado, pero en el caso de lo que yo he visto con pacientes, es muy, muy riesgoso, ¿no? El consumo de drogas no se entiende, no queda bajo el concepto de estrés, ¿no? Pero sí puede ser un desencadenante, ¿no? Y agregándose a esto, para mantener una delimitación del concepto de estrés, ¿no? Sí, para complementar la respuesta de Francisco, quiero decir, y porque esta pregunta apareció 2 veces ahí en el chat, o 3 veces, que como ustedes aprendieron en la reunión pasada de la presentación de Andrés Borsuski, marihuana y alcohol son sustancias altamente adictivas, ¿no? Y en particular la pregunta está dirigida a marihuana. Sabemos que la marihuana tiene la capacidad de producir una serie de efectos a nivel, digamos, conductual muy complejos, digamos, y sobre todo cuando se usa en la etapa en que todavía el cerebro está madurando. El síndrome motivacional es algo que está, digamos, como instalado, digamos, en el consumo de marihuana, y esto ha sido comprobado desde hace mucho tiempo. Ya ustedes saben que estudios hechos en Estados Unidos en pacientes que fueron controlados y seguidos por 15 años. En un colegio secundario se siguió a los estudiantes desde los 15 hasta los 30 años. Un grupo que fumaba marihuana y un grupo que no fumaba marihuana. A los 30 años, el grupo que no fumaba marihuana tenía un nivel académico superior, tenía un nivel de ingresos superior y también tenía un nivel de soporte en su entorno. La mayor parte de las personas estaban casadas o tenían un grupo de pertenencia, socialmente estaban mucho más adaptados. Es decir, eso está muy estudiado. Y no solo esto que tiene que ver con el síndrome motivacional. La marihuana produce crisis de angustia, la así llamada pálida, produce depresión, produce paranoia, en fin. De tal modo que este efecto nocivo de la marihuana es el mismo que produce el alcohol cuando se hace adicto a esa edad tan temprana. Muchos expertos en Estados Unidos han sugerido que el consumo de marihuana y alcohol se inicie tardíamente, alrededor de los 19 o 20 años, puesto que ahí el cerebro ya está maduro y no sufre los efectos nocivos que tiene el alcohol sobre nuestro cerebro.
De tal modo que yo le recomendaría que viera en YouTube la charla de Andrés Borsuski. La subimos, está en YouTube, tiene como 300 visualizaciones ya, y yo creo que eso quedó meridianamente clara, que la marihuana no es buena para el trastorno bipolar ni para nada. Gracias, doctor. Otra pregunta para Francisco. Como familiar de un paciente TAP, ¿de qué forma puedo ayudar a enfrentar un estrés traumático inminente a tu familiar y qué estrategias puedo utilizar para protegerme yo también? Sí, sí. Me resulta difícil cuando responder como en abstracto, ¿no? Pero la compañía es fundamental, ¿no? Pero también uno tiene que saber cuál es la disposición del familiar, si el familiar que va a sufrir directamente ese estrés, ¿no? Al que quiere ella ayudar o él ayudar, ¿no? Si está dispuesto a recibir ayuda, ¿no? En esta misma línea, ¿no? De lo que yo decía, si hay disposición al contacto o no, ¿no? Y también hay que aceptar que por más que nos preparemos y todo, el dolor es tremendo, ¿no? Que eso no se lo asalta a nadie, ¿no? Todos nos vemos afectados, ¿no? Y como última pregunta, Francisco, Sí. ¿cómo, es bien compleja en realidad esta, porque cómo poder relacionarse con las condiciones de estrés que producen este sentir de coraje y confianza, pero teniendo la sutileza de identificar cuando esa sensación no es parte de un episodio hipomaníaco? Sí, sí. Sí, claro, que está bien, ¿no? Pero también cuando puse esto antes con una de mis hijas me decía, bueno, pero esto parece romántico, ¿no? No, no es romántico, ¿no? Tampoco es hipomaníaco, ¿no? Hay situaciones de estrés, por ejemplo, laboral, malos jefes, uno tiene que buscar otra pega, ¿no? Y no pensemos que hipomaníaco sería que uno, si está siendo maltratado por un jefe o maltratado por una pareja, ¿no? Pensar que se puede vivir así, ¿no? Eso me parecería más bien hipomaníaco, ¿no? Y no salir de esa situación cuanto antes, etcétera. Ok. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Cabrera. Ya terminamos la etapa de las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si el doctor Cabrera quiere adicionar algo más a lo último, ¿no? ¿Nada? Ya, estamos ok. Bien, vamos ahora a pasar la palabra a Paula, no, a Flavia, perdón, que va a ser el cierre de la charla. Flavia, te escuchamos. No te escuchamos, Flavia, tienes que Enciende tu audio, Flavia. habilitar tu audio. ¿Ahí? Ahí sí. Quiero recoger las palabras del señor Francisco Parr, que nos dice que no hagamos diferencia, ¿no?, entre si somos bipolares o no. Aquí el tema es el manejo del estrés, y eso es muy importante. Por otro lado, nos comentó que un factor protector dentro de ese botiquín que tenemos que organizar es salirse de uno mismo y incentivar, invitar a otro que sienta coraje y esperanza. Y es eso lo que queremos hacer en el Círculo Polar. Vengan participar con nosotros de estos vínculos donde nos ayudamos mutuamente a sentir coraje y esperanza, ¿no?
recuerdo de un extrato de Goethe, donde Prometeo le dice a Pandora, al final ya de la escena, dice, sufrir juntos no es sufrir. Entonces, vengan a unirse, a hacer vínculo, a sentir esperanza y coraje juntos. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Bien. Bueno, damos por finalizada la charla. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchando las palabras de los profesionales y hasta una próxima oportunidad en donde les vamos a hacer llegar toda la información necesaria para la siguiente charla. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición y pendiente a través de redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Lo que quieran, estamos para poder orientarlos. Gracias. Gracias. Okay. Stefano. Ya terminamos entonces, ¿verdad? Sí. Sí. Me olvidé mencionar que, bueno, va a estar grabada la charla y algunas personas que siguen preguntando si será subida en nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a revisar esta charla y todas las anteriores en nuestro canal de YouTube. Estefano. Con eso ya estamos, se puede cerrar la... Tú, si le cierras el audio al resto de la gente para ponernos de acuerdo nosotros internamente. Sugiero terminar esta reunión y comenzar otra. Perfecto. Ya. Ok, chao, bye bye. Gracias. Chao.